¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso. Recordemos que estábamos viendo justamente la parte de oscilaciones. Entonces, dentro de la parte de oscilaciones, pues nosotros recordemos que habíamos visto que existían tres tipos. La sobreamortiguada, el amortiguamiento crítico y pues ya finalmente el amortiguamiento, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros quisiéramos, por ejemplo, pues es en el amortiguamiento, usualmente casi es, lo más común es que, por ejemplo, nos interese saber qué pasa con, este, algún tipo de forma de saber cuánta energía perdemos con cada amortiguación. ¿Cómo nosotros podemos calcular justamente este decremento en energía y darnos cuenta de algo, ¿no? Eh, entonces, justamente lo que nosotros vamos a hacer va a ser utilizar algo llamado factor de calidad. ¿Qué es este factor de calidad? Bueno, el factor de calidad parece algo empresarial, pero nos va a decir cuánta pérdida de energía vamos a tener por oscilación. Entonces, voy a hacer una división aquí. Entonces, vamos a hacer un poco de teoría. Entonces, notemos que la energía total almacenada en un movimiento armónico simple viene dada por la energía, pues va a ser un medio de la masa por la velocidad, la energía cinética, este, más un medio de kx cuadrado, ¿no? Donde recordemos que pues esto es como una masa en un resorte, se está moviendo, o un péndulo. Recordemos que al final, todo movimiento armónico simple lo podemos poner en términos de esto, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasa si derivamos de energía, no? Porque nosotros queremos tasa de pérdida de energía. Entonces, o ver cómo hay un cambio en la energía, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces, cómo te suena cambio de energía con respecto al tiempo? Pues te suena derivada, ¿no? Entonces, pues vamos a derivar, ¿no? Entonces, el cambio de energía con respecto al tiempo, pues va dado por el punto. Y esto pues sería la masa por la velocidad, por la aceleración más K por X punto, ¿no? Pura regla de la academia. Esta expresión sinceramente se ve de miedo, ¿eh? Esto se ve de miedo. Pero notemos algo importante, ¿no? Entonces, considerando la ecuación de movimiento, del movimiento amortiguado, notemos que mx dos puntos más kx más cx punto es igual a cero. Hay que recordar justamente, ¿no? Lo debo poner de la otra manera, ¿no? La fuerza es igual a justamente Hooke y justamente una fuerza que depende de la velocidad, ¿no? O dicho de otra manera, si pasamos hasta el otro lado, ¿qué tendríamos? Mx dos puntos más kx igual a menos cx punto. ¿Por qué pongo esto así? Para que notes la similitud que hay entre estos términos y estos términos. Si notamos, esto ya se parece, ¿no? ¿Qué le falta? A ver, pone pausa, analízalo. Si ya le pusiste pausa, pues nos falta un X punto, ¿no? Pues vamos a multiplicar por él. Entonces, mx punto x dos puntos más kx x punto, pues sería menos cx punto cuadrado.
Pero ¿quién es este bicho a la izquierda? El cambio de la energía con respecto al tiempo. Entonces, muy importante, ¿no? Entonces, nota tú que la energía decrece con la velocidad. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Pues porque la energía decrece con la velocidad. Es decir, mientras más rápido se van a perder energía, ¿no? En los movimientos amortiguados. Entonces, si tiene una amortiguación, mientras más rápido es el movimiento, la pérdida de energía va a ser más rápido, ¿no? En este caso, pues se va a ir ahí en términos de cinética usualmente, y pues yo creo que por alguna fricción o algo depende, ¿no? De el factor de amortiguamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a hallar este cambio de energía, ¿no? Entonces, notemos que si nosotros integramos esta energía en el tiempo, pues habremos hallado justamente este cambio de energía, ¿no? Donde, pues es justamente un periodo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Notemos que si tomamos que justamente nuestra velocidad, nuestro ángulo, por ejemplo, para el péndulo dependía de la frecuencia del sistema por T más teta cero, entonces, ¿quién sería de teta? Pues omega d de t, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pues podemos despejar al tiempo de aquí, ¿no? Podemos despejar a dt y pues justamente ver que esto se transforma en integral de uno entre omega d, la integral de 0 a td, de e punto de teta, ¿no? Bueno, creo que tienes que cambiar también los límites de integración, no me parece. Ah, bueno, entonces, de tarea, tienes que llegar a la expresión que justamente el integral del cambio de energía está dado por justamente menos gamma, la masa por la frecuencia original del sistema sin amortiguación al cuadrado por la amplitud e a la menos 2 gamma t td. Y entonces ahora si tú tomas, digamos que gamma sea una expresión de la forma, recordemos que este era nuestro factor de amortiguamiento, pues lo tomamos como 1 entre 2 tau, pues entonces, ¿qué pasa? Pues sucede que nuestro cambio en energía que va a venir, va a venir dado por quién. Eso pasa a ser 1 entre 2 tau, entonces podríamos ponerlo como -1/2 de la masa por omega cero al cuadrado por la amplitud por e a la menos tau, a la menos t entre tau, entre 2 tau, ¿no? Ah, no, porque el 2 se cancela. Todo se cancela por todo este td entre tau, ¿no? Entonces, pues si ahora nosotros dividimos entre la energía original, pues nos daremos cuenta que lo único que cambia es que la energía original es todo este término. Si nosotros vemos cuál es la energía original de un movimiento amortiguado, si nosotros vemos esta energía, pues justamente nos va a dar TD entre tau. Y pues entonces así se define el factor de calidad. Entonces el factor de calidad va a ser una variable Q, que va a ser 2pi TD entre tau, que nos va a decir cuánto cambia justamente cuánto cambia el número de vibraciones o este es el periodo, recordemos, este TD es el periodo, ¿no? El periodo amortiguado, el TD este, que antes habíamos encontrado como 2pi entre la frecuencia amortiguada, ¿no?
Y pues entonces nosotros queremos ver en un periodo amortiguado, en la tasa de entre un periodo amortiguado y un tiempo cualquiera, cuánta energía se pierde y el factor de calidad nos brinda eso. Entonces, de tarea, pues puedes llegar a que si sustituyes bien las expresiones, pues esto es la omega amortiguada, le pongo D de damped, damp, todo lo que veas D es de damp, amortiguado, entre 2 gamma, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, pues sucede que el factor de calidad también lo podemos ver como pi n, ¿no? Donde brinda el número de vibraciones en el tiempo tau. Entonces, muy importante esto. Entonces, si tú necesitas o hay ahí una situación que necesitemos, pues justamente queremos ver la pérdida, la cantidad de situaciones ahí. Usualmente lo que hacemos es utilizar este factor de calidad, ver cuánta energía se pierde. Ahora, una parte importante, bueno, vamos a ver algo antes de ver el tema de resonancia, pues es qué pasa si nosotros tenemos oscilaciones anarmónicas, ¿no? ¿Qué es una oscilación anarmónica, no? Y eso lo quiero tratar de una vez. Sucede que pueden existir movimientos que sean periódicos, pero no provengan de un potencial, no provengan de un potencial armónico simple. O sea, podría ser que justamente nuestro movimiento no sea un movimiento armónico simple, pero sí sea periódico, ¿no? Entonces, existen, vamos a poner así, existen potenciales que dan lugar a movimientos periódicos, pero no son armónicos simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, a estos se les denomina anarmónicos. Entonces, puede haber potenciales que justamente generen un movimiento periódico, pero no sean un movimiento armónico simple. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que no es un movimiento armónico simple? Porque al describir la segunda ley de Newton, ¿cómo es un movimiento armónico simple? Mx dos puntos más omega cuadrada x igual a cero. Esto es un movimiento armónico simple. Si tú llegas a tener donde sabes que la fuerza es menos el gradiente de tu potencial, o si es una variable menos la derivada con respecto a x del potencial. Si tú aquí encuentras tu fuerza, que sería esta, ¿no? O sea, la derivada del potencial viene dado como esto, ¿no? O como K entre M, ¿no? X, ¿no? Para, por ejemplo, un potencial de Hooke. Por ejemplo, por ejemplo, para el de Hooke, bueno, eh, si tú entonces, si tú, por ejemplo, eh, de hecho, me parece que es X más omega cuadrada de X igual a cero. Este es el movimiento armónico simple. Así. Ahora sí, esto ya tiene sentido. Si tú entonces obtienes la fuerza y haces la segunda ley de Newton y no te da esta ecuación, no te da un movimiento armónico simple, quiere decir que es un potencial anarmónico. Más aún, podemos encontrarle justamente, pues podemos encontrarle el periodo, ¿no? Podemos traer toda la artillería. Ahora, pero pues va a estar pesado, ¿no? Entonces, va a ser algo importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, ¿cómo se atacan estos potenciales, no? Y por eso quiero tratarlo aquí. Bueno, entonces, para hallar una idea de cómo será el movimiento que produzca, recordemos
El movimiento va a ser periódico, pero no va a ser armónico simple. Entonces se tiene que hallar, lo que hacemos es hallar un mínimo en el potencial y se expande en series de Taylor alrededor de este, es decir, alrededor del mínimo. Entonces, si te dan un potencial, pues bueno, sabemos que va a ser una constante más la derivada del potencial evaluado en x1, donde digamos que x1 es el mínimo, por x menos x1 más 1 entre 2 factorial, la segunda derivada del potencial con respecto de x evaluado en x1, x menos x1 al cuadrado más algo al cubo, etcétera. Notemos que por ser el mínimo, la primera derivada en el mínimo, esto se muere y esto es un dicho positivo, ¿no? Entonces nota tú que podemos expresar a nuestro potencial como B1 más un medio de K, donde definimos este bicho como K, por x menos x1 al cuadrado. Así, nuestra fuerza que vendrá dada como menos el gradiente del potencial, pues ¿quién será? Menos x menos x1 por k, o menos k por x menos x1. ¿Qué fue quedó? Menos k por x menos x1. Entonces, nota tú que justamente ¿por qué hacemos esta aproximación y que nada más tomamos esto para que nuestra fuerza sea lineal, ¿no? Intentamos eso, ¿no? Pero, pues, es lo que intentamos hacer, ¿no? Este K puede estar bastante complicado, ¿sabes? O sea, puede que este K sea bastante complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, viene una tarea, ¿no? Entonces, tarea, sea el potencial dado como B1 vamos a ponerle un negativo para que tenga un poco más de reto, ¿no? Menos B1 E a la menos AX a la cuarta. ¿Qué ecuación de movimiento genera este potencial? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer es expande tu serie en serie de Taylor. Encuentra primero el mínimo, si quieres grafica la función, ve cuál es el mínimo, ve por qué es anarmónico. Bueno, dirás tú, oye André, pero ¿tiene forma de ser un potencial de movimiento armónico simple? Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, nosotros hicimos ya un análisis de potenciales, sabemos cómo atacar un movimiento por potenciales, ¿no? Pero pues hay anarmónicos, hay problemillas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, saca tú la expansión en serie de Taylor hasta segundo grado. Encuentra el mínimo, primeramente. Saca la expansión, saca la fuerza y luego igualame esta fuerza a mx dos puntos igual a esta fuerza. Y ahí verás que la ecuación que resulta no es una ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. Entonces, justamente, ¿cómo se ataca eso? Pues al menos te puedes dar cuenta del movimiento que genera. ¿Va a ser periódico? Sí, tiene forma, tiene toda la pinta de ser periódico. ¿Pero va a ser armónico simple? No. Esa es una cuestión. Entonces es muy importante que tú sepas esto, que hay potenciales que sí generan un movimiento periódico, pero el movimiento pues puede que no sea armónico simple, ¿no? El armónico simple, recordemos que es llega, se mueve hacia una amplitud, llega, se regresa, luego hacia su mínimo, llega, se regresa. Y tampoco, o sea, vamos a tener problemas ahí. Entonces, bueno, sería todo por hoy. Cambio y fuera.